Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda Arce Barre, psicóloga clínica y actualmente me encuentro cursando una maestría en educación e innovación. Para mí es grato compartir con ustedes este congreso, ya que nos da una puerta a nuevas indagaciones en cuanto a lo de nuestro entorno de educación virtual. Debemos tener en cuenta que este tiempo, pues para cada uno de nosotros, ha sido favorable porque nos ayuda a crecer y a fortalecer nuestro conocimiento, pienso yo que en todos los aspectos. Este tiempo, pues, ha generado sin duda algún proceso muy renovador y confortante para cada uno de nosotros, ya que nos ha llevado a ir más allá y a identificar todas nuestras capacidades y habilidades en relación a todo lo relacionado con el ámbito educativo. Pienso yo que la educación virtual pues ha sido la oportunidad de crecer en todos los aspectos, como les menciono, y que no solo nos ha permitido a nosotros fortalecernos en cuanto a conocimiento y el ámbito educativo, sino también nos ha permitido ayudar a nuestros estudiantes para que crezcan en conjunto, es decir, que este ha sido un proceso integral. Para mí, realmente me es grato, más que todo, hablar acerca de este tema relacionado con lo que es el acompañamiento pedagógico en aula virtual, porque sin duda, pues este año ha sido lleno de retos, de innovaciones. Ha sido un año que ha permitido un acercamiento con nuestro estudiante y padre de familia de una manera realmente significativa. Y por ende, pues cuando se me hizo la invitación, no dudé en aceptarla. Y para mí, pues el tema a tratar, pues es acompañamiento pedagógico. Como les mencioné, soy psicóloga clínica, pero dentro de algún tiempo atrás me he involucrado mucho en lo que es la parte educativa, incluso por ello estoy especializándome en lo mismo y quiero compartir con ustedes todo lo que he venido trabajando durante este tiempo con la finalidad de que ustedes puedan aplicarlo dentro de las aulas y con la finalidad también de ir conociendo mutuamente lo que podemos trabajar. Pues el tema, como les había mencionado, es acompañamiento pedagógico en el aula virtual. ¿Por qué este tema? Porque considero que el aprendizaje en aulas es constante, que nosotros podemos aprender con nuestros estudiantes y porque de todas las experiencias que desarrollamos dentro de este proceso, todos podemos generar un nuevo conocimiento. Además de que es importante que cada uno de nosotros recordemos las pautas con las que debemos brindar este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros chicos. De manera generalizada, pues puedo mencionar que primeramente el acompañamiento se ha hecho de una forma integrativa porque estamos trabajando con padres de familia, con docentes, autoridades y nuestros niños en especial. Entonces, pienso yo que este tiempo, pues, como les había dicho, nos ha permitido renovarnos por completo y con ende, pues, dar un buen proceso, una buena estimulación debe ser parte continua de nuestro proceso. Entonces, de mi parte, bienvenidos, que disfruten de este tiempo como yo lo estoy disfrutando y que todo el conocimiento que se ha impartido pues sea receptado y ayude a despejar algunas dudas y nos acompañe también como algo orientativo para poder implementar dentro de nuestras aulas. Considero yo que hoy en día pues nos hemos embarcado a un sinnúmero de desafíos y esos desafíos pues han generado que nosotros tengamos un crecimiento desde varios aspectos. Podemos indicar pues que las nuevas tecnologías y la enseñanza virtual nos han llevado a nuevos retos y que estos sean abordados pues desde un punto convergente donde tenemos que combinar pues lo que era nuestro trabajo presencial, normalmente en un aula, en un laboratorio, de una forma mecánica, de una forma tradicional como estaba, pues, y que ahora pues dejemos a un lado todos estos procesos y que hasta cierto punto se generen ciertas limitaciones, ¿no? Limitaciones en cuanto a espacio, limitaciones en cuanto a infraestructura, ya que la educación virtual pues también nos ha enseñado que podemos generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera flexible, con nuevos procesos, nuevas estrategias, nuevas metodologías, mismas que nos han permitido aprovechar al máximo
todos los recursos tecnológicos y fomentar nuevas herramientas, estrategias para trabajar dentro del aula. Pero, ¿qué pasa de pronto con todo lo que se ha venido generando? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros como docentes hemos venido adquiriendo durante este tiempo? Pues bien, pues nuestras experiencias se enfocan específicamente en que nosotros logremos identificar cuáles son las necesidades educativas que se han desarrollado dentro de nuestro entorno actual. Cómo nosotros pues hemos venido solventando ciertas necesidades y de qué manera pues podemos como docentes solventar dudas para que nuestros estudiantes puedan tener un proceso formativo correcto, un proceso formativo idóneo. Pues bien, pues se han generado diversas situaciones dentro del entorno donde para nosotros definitivamente el alumno tiene el papel primordial y que nosotros dentro de este proceso educativo pues constantemente estamos evolucionando en conocimiento y sin descartar claramente pues la parte de evaluación dentro de la comunidad y su participación. Cuando nosotros hablamos de que nuestro estudiante es el protagonista de este proceso, es porque nosotros hemos hecho que ellos tengan un empoderamiento de todo lo que estamos haciendo y que también pues ellos se sientan parte principal de todo este proceso, que ellos se sientan como los protagonistas, porque en la mayoría pues hemos generado que estos estudiantes desarrollen en sí pues un proceso investigativo más fuerte del que habitualmente se tenía y porque hemos despertado el interés y la curiosidad para ir participando de varias herramientas que vamos conociendo poco a poco y con ello pues fortaleciendo su proceso de conocimiento. Debemos tener en cuenta que la evaluación es constante, más que todo para nosotros como docentes, porque es un proceso autoevaluativo. Me permite a mí a diario conocer en qué estoy fallando, qué tengo que ir renovando, qué necesito innovar y sobre todo ser consciente de que lo que trabajé hoy día o apliqué hoy día no va a ser igual con lo que tengo que trabajar o aplicar en mi siguiente materia o en mi siguiente día. Y podemos decir que esta es una de las ventajas que ha fortalecido el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día porque me permite innovar a diario, porque me permite buscar estrategias que sin duda alguna van a complementar el campo educativo de nuestros estudiantes. Entonces, ahí la importancia de este proceso de autoevaluación que cada uno de nosotros los docentes estamos invitados a realizar. Y cuando yo me refiero a comunidad, sin duda, hablo de la participación que debemos tener autoridades, docentes, padres de familia en bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, debemos ser conscientes y tener clara la idea de que todo este proceso de virtualidad, pues sin duda nos lleva a desafíos, a retos e innovaciones que lo que hacen en sí es fortalecer nuestra formación como profesionales, como seres humanos y sobre todo esa partecita que nos empuja a involucrarnos mucho más en el campo educativo de nuestros chicos. Antes llegábamos a las instituciones, llevábamos un orden tradicional de lo que teníamos que cumplir dentro del aula, nuestro cartel, nuestra diapositiva, de pronto un video, ¿ya? Y la estructura que nosotros ya manejábamos dentro de nuestro salón, sin duda alguna. Pero estamos invitados ahora a buscar más herramientas, varias estrategias, algunos procesos metodológicos que solventen esta formación en cada uno de nuestros estudiantes, lo cual ha sido gratificante porque también ese espíritu investigativo que cada uno de nosotros como docentes ha tenido ha ido evolucionando poco a poco. Por ello, la importancia pues de comprender que este proceso de virtualidad, pese a que nos llevó a tomar un rumbo diferente en lo que veníamos desarrollando, también nos hizo descubrir lo mejor de cada uno de nosotros. Pienso pues que en determinados países, poniendo un ejemplo dentro de nuestro país, en las provincias de lo que es Sierra, pues sí fue un poquito como que brusco el cambio, así súper rápido de todo lo que tenían que hacer, de todo lo que tenían que investigar, y para quienes no estaban familiarizados en este proceso,
tuvo que haber sido duro, pero realmente admirable a la vez, porque nos permitió llenarnos de sus vivencias, de sus experiencias y de esa manera ir fortaleciendo e ir modificando todo aquello que necesitaba ser tratado. Entonces, pienso que eso nos abrió una ventana favorable para seguir con este proceso educativo. También debemos tener en cuenta pues que la educación virtual no es algo ajeno a lo que normalmente hemos vivido, porque hay procesos de enseñanza que se enfocan al 100% dentro de este tipo de metodologías, pero que obviamente pues se descartaba hasta cierto punto dentro de las instituciones educativas como escuelitas, colegios. Entonces, sí creo yo que generó un impacto, pero impacto que analizándolo desde este punto ha sacado lo mejor. Hay varios docentes que han convertido su casa en un salón de clases, pero que humanamente pues ha ido desenvolviendo muchos aspectos importantes de nuestra vida y con ello pues esa fortaleza de continuar y de seguir adelante. Debemos tener en cuenta que para el docente de educación virtual es importante que tenga un proceso de reconocimiento en cuanto a las necesidades que presenta cada estudiante y que estas necesidades básicamente se hallen en la identificación del conocimiento, de modo que este proceso permita comprender la recepción del conocimiento que nosotros estamos dando. Es decir, que debemos evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos logrando con nuestros estudiantes, de manera que logremos identificar cómo está haciendo esa asimilación de conocimientos y de este modo no equivocarnos. Es decir, que nos da la oportunidad de ir fortaleciendo aquellas dudas que no han sido receptadas en el salón de clases y que yo busque una estrategia diferente como para que mi estudiante asimile ese conocimiento y que detrás de todo esto pues me permita a mí volver a explicarle a mi estudiante, corregir ciertas equivocaciones, combinar ciertas estrategias innovadoras, implementar material y actividades en cuanto a este tipo de procesos y que de esa manera yo pueda fortalecer sus experiencias y sus pensamientos en cuanto a la educación. Por ello debemos tener en claro pues que todo lo que estamos logrando en este tiempo pues nos permite que el conocimiento aborde las áreas específicas pues, que queremos ir desarrollando con cada uno de ellos. Pues bien, ahora, el acompañamiento pedagógico dentro del aula, pues tiene para mí tres aspectos importantes a considerar. Primeramente, pues todo lo que estamos viviendo es un arte, acompañado de técnicas y de mucho trabajo. ¿Por qué lo considero un arte? Porque sin duda nos permite crear. Pienso yo que desarrolla la parte creativa de nosotros en un 100%, entonces esa parte creativa de nosotros ha tenido un despertar pues realmente significativo. Y se acompaña pues de técnicas porque obviamente debemos sustentar lo que estamos haciendo y de mucho trabajo porque realmente hoy en día no vemos horario. Nosotros decimos, yo tengo mi horario de 7 a 3 de la tarde, por ejemplo, pero realmente me doy cuenta que quedó algo sin resolver y esa pasión que yo tengo como docente, pues esa parte característica que cada uno de nosotros tiene para dar dentro de las aulas, me hace que yo no vea ahora que yo quiera de pronto seguir analizando algún documento, seguir preparando un tema, seguir buscando alguna herramienta que me permita llegar a mi estudiante. Entonces se acompaña en esa parte significativa en cuanto al trabajo. De modo que yo pueda responder a las necesidades de mis alumnos con un nuevo perfil que definitivamente cada uno de ellos tiene, el perfil de ser investigadores. Yo no puedo llegar a mi clase con dudas, con temas sin conocimiento previo, porque resulta que ahora tengo estudiantes muy participativos que no se limitan en cuanto a lo que se puede exponer dentro de una clase y que más bien piden y exigen un poquito más. Tengo la oportunidad de trabajar en una institución fiscomisional pues que aborda un horario diferente. Entonces, de esta manera, nosotros permanecemos con nuestros estudiantes en un tiempo no delimitado por los horarios,
por la rutina que normalmente se venía viviendo, sino porque si de pronto yo tengo que recuperar una clase, reforzar un tema, no vemos hora, ¿ya? Y lo hacemos y estamos. Y qué mejor pues cuando el entorno genera este tipo de espacios como para seguir trabajando con nuestros niños. O sea, es realmente significativo y gratificante para nosotros. Dentro de este proceso de arte, técnica y mucho trabajo, pues también tenemos que integrar tecnologías de vanguardia y estrategias didácticas innovadoras para mejorar las experiencias de aprendizaje. No es un proceso simple, sino que constantemente necesita de renovación como para alcanzar lo que tenemos previsto, para alcanzar aquello que queremos lograr, nuestros objetivos, ¿no? De modo que me permita mejorar los modelos de aprendizaje normalmente utilizados dentro del salón de clase y con ello pues fortalecer y fomentar nuevos retos académicos. Entonces, nuestro acompañamiento en aula se va a acompañar de estos tres aspectos importantes: de arte para crear, de técnica para justificar todo lo que hago dentro del aula y de mucho trabajo donde yo logre solventar las necesidades en cuanto a conocimiento de mis niños. Es importante que dentro de este proceso de acompañamiento nosotros iniciemos con la estructura que hemos venido trabajando. Dentro de este tiempo de pandemia, pues ha sido considerable apoyar mucho lo que es el proceso de contención emocional, sin dejar de lado pues la parte netamente académica. ¿Y por qué esta parte de contención emocional? Porque muchas familias perdieron un ser querido, porque los niños se sienten abrumados por estar dentro de casa, porque la situación económica se volvió inestable. Entonces, este proceso de contención emocional nos ha permitido dar un acompañamiento integrativo en cuanto a todo lo que hacemos dentro de aula. Por ello, quiero partir de esta parte enfocándome básicamente en cómo hacer un proceso de contención emocional dentro del aula y de ahí ir desglosando todo lo que se necesita para dar un acompañamiento efectivo. La contención emocional dada dentro de estas horas, pues de este tiempo, se genera en respuesta a las problemáticas asociadas al traslado de los estudiantes, a un proceso de aislamiento, a enfermedades o a situaciones directas o indirectas que realmente han afectado la parte familiar, integral, socioemocional y educativa. Para que yo me introduzca en este tema, me encantaría compartir con ustedes un video que pienso yo que nos deja un aprendizaje realmente significativo y por ello pues lo comparto en este momento.
Bueno, pues sin duda este video nos deja un proceso reflexivo interesante, no solo a los padres de familia, sino también a los docentes que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros niños. Un proceso de contención emocional que transmita, un proceso de contención emocional que permita estabilizar a un niño, un proceso de contención emocional que permita estar presentes en una familia que de alguna u otra manera necesitan de nosotros. Me gusta este video porque saca varios aspectos importantes a considerar de que cada uno de nosotros debemos dar en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad educativa y porque nos da la oportunidad de analizar qué debemos hacer, de qué no nos debemos llevar y por qué nosotros constantemente tenemos que fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actividades a considerarse dentro de un proceso de contención emocional, pues son juegos activos, bien sean individuales o familiares, que en nuestras clases pues se generen actividades con juegos activos en línea o rutinas de ejercicios adecuadas dependiendo de la edad, pues en este caso para los adolescentes, proponer juegos de patio en las casas, así como saltos, rayuelas, juegos nuevos y pruebas que nos permitan mantener activos a nuestros estudiantes, generar procesos para que aprendan nuevas habilidades en nuestros chicos, por ejemplo, los malabares, juegos de palabras, etcétera. Y por último, pues realizar actividades de entrenamiento de fuerza muscular, como levantar pesas o situaciones improvisadas, como por ejemplo, utilizar material reciclable para poder generar actividades que nos permitan fortalecer este tipo de procesos. En ese entorno, pues la contención emocional que vea la parte humana, que vea la parte efectiva y que también ejercite un poco dentro de casa todos los aspectos que de alguna u otra manera se han dejado de lado. Ahora sí, pues con el fin de que nosotros acompañemos nuestros procesos educativos, pues con estudiantes de inicial y preparatoria podemos hacer actividades lúdicas que nos permitan fortalecer el área emocional a través de encuentros virtuales donde sus docentes familiares, pues de alguna u otra manera generen situaciones de fiestitas de disfraces, cuentos, etcétera. Obviamente no es todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes como para quitar esta parte que de alguna manera ha afectado el estado anímico pues, de nuestros niños. ¿Qué hago con estudiantes de básicas? Trabajo en base a proyectos, en base a cuentos alusivos a reconocimientos, en lo que es expresión de emociones, también una fiestita de disfraz, recordemos que hay niños pequeños también en esta área, a los acompañamientos, foros, blogs y actividades lúdicas que me permitan innovar este proceso de acompañamiento. En los chicos de básica superior y bachillerato, pues construir un cuaderno de anécdotas donde me permita conocer cuáles son los objetivos que yo he tenido durante este tiempo y registrar emociones, acontecimientos, situaciones acontecidas a nivel personal y familiar durante este tipo de distanciamiento que pues nos ha permitido alejarnos un poco de las cosas que a ellos realmente les gustan. También tenemos a los padres y madres de familia y representantes, pues que sería bueno generar espacios de charlas con temáticas de gestión de tiempo, estructuras, rutinas, liderazgo familiar en tiempo de pandemia y educar en base a emociones. Y por último, pero no menos importante, con los docentes generar encuentros de contención y apoyo emocional que de alguna manera pues nos permita abarcar de forma integrativa este proceso. Entonces, yo parto en mi acompañamiento dentro del aula virtual desde este punto de contención, porque genero que con un buen proceso de acompañamiento se debe dar este tipo de situaciones, que también dejemos la parte emocional como algo significativo y no lo pongamos de lado. Pues bien, ahora, las estrategias de trabajo a nivel pedagógico dentro del aula, vamos a abarcarlas desde estos dos puntos. ¿Qué hago en la escuela? ¿Qué hago en el colegio? Entonces vamos a ir indagando poco a poco de qué manera vamos a trabajar. En cuanto al nivel primario, pues es importante que las estrategias didácticas que se diseñen para su uso con niños, pues se centren básicamente en despertar su atención y que la diversión pues sea parte de este proceso como para que de alguna manera los niños no se sientan tan abatidos por este proceso. Recordemos que tenerlos todo el día en el computador cansa, entonces la idea es que vayamos buscando alternativas que nos permitan complementar su educación. Entonces vamos a relacionar experiencias que nos permitan crear un proceso directo y que de esa manera pues se den aprendizajes significativos. Dentro del entorno primario, yo considero tres estrategias puntuales como las preinstruccionales, las coinstruccionales y las poinstruccionales. Si yo voy desde este primer punto de preinstruccional, me enfoco básicamente en los conocimientos previos. Preguntas indagatorias, qué comprendiste del tema, qué te gusta del tema, hagamos esta ficha, qué recordaste de esta temática y me guío en videos que me permitan de alguna manera llamar y captar la atención de mi estudiante y de este video me apoyo para complementar lo que sigue de mi clase. Obviamente pues sin descuidarme de todo lo que yo quiero alcanzar y lograr con cada uno de ellos. Es importante que para este tipo de procesos pues yo me dé cuenta que los niños pues necesitan
captar su atención desde varios puntos de vista, pero que sea de forma significativa. Entonces, con el conocimiento previo de ellos, yo los hago protagonistas de mi clase, voy fortaleciendo mi tema y de esta manera pues no desligo ningún tipo de procesos dentro del aula. Cuando me enfoco a las estrategias de enseñanza coinstruccionales, en cambio me refiero a que yo ya tengo mi punto de partida, a que yo ya tengo un conocimiento previo y ahora establezco mi destreza, mi objetivo y qué es lo que yo quiero alcanzar con ellos y voy construyendo pues algo significativo de la temática, algo que yo quiero que se quede en ellos, que cuando de pronto vayan a la calle y haya algo que les llame la atención, relacionen el tema de la clase con lo que ellos aprendieron y de esta manera se genere un aprendizaje significativo. Vale tener en claro pues que este tipo de aprendizaje necesita de un sinnúmero de herramientas, estrategias y técnicas que ayuden a fortalecer este proceso. Y por último, la estrategia instruccional, pues que es aquella que me permite trabajar después del conocimiento adquirido. O sea, ¿qué dejé en mi estudiante? ¿Qué aprendió? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Yo no voy a hacer una estructura así súpermente estricta en cuanto a lo que quiero evaluar en él. O sea, quiero saber qué quedó, qué asimiló, qué enseñanza le dejó esta temática. Entonces me voy a enfocar en conocer el resultado de lo que yo apliqué con mi estudiante y de esa manera acompañar en un proceso 100% significativo dentro de su atención dentro del aula. Entonces nuestro acompañamiento se va a basar básicamente en estos 3 puntos. Conocer de manera previa qué aprendizajes tiene relacionado en el tema, construir en compañía de él haciéndolo protagonista de lo que entiende y por último evaluar su conocimiento. Pienso yo que estos 3 aspectos importantes a trabajar dentro del nivel primario pues son realmente significativos y que de esa manera nosotros podemos ir haciendo que en ellos quede un aprendizaje realmente que les va a servir y que también genere dudas e interrogantes para que ellos puedan ir indagando poco a poco en lo que ellos quieran conocer en relación a esta temática. Algo que sí se da porque sí los empuja a seguir investigando. En cuanto al nivel secundario, pues yo tengo que tener en cuenta que a nivel de lo que es adolescencia y jóvenes, pues ellos tienen una capacidad un poquito más puntual, abstracta en cuanto a sus pensamientos y que yo me voy a solventar al 100% en las herramientas más avanzadas, en técnicas, estrategias y metodologías que me permitan complementar un proceso teniendo en cuenta de que la parte motivacional en este proceso no debe quedarse de lado y yo comenzar a trabajar en base a sus experiencias propias. Considero que una de las estrategias dinámicas más utilizadas para este proceso es que nosotros trabajemos en base a proyectos y que estos sean de manera interdisciplinaria. Todos nos ponemos de acuerdo para poder generar este tipo de proyectos. Realizamos reuniones por lo menos una vez a la semana entre áreas para saber en qué área, en qué tema yo voy a fortalecer a este grupo de chicos porque considero que debemos trabajar un tema específico y que todos somos participativos de aquello y por ende vamos a generar proyectos que les permitan reforzar la temática y que en ellos se quede un buen aprendizaje. En este caso, pues, no hablamos simplemente de teoría, sino que ellos puedan desarrollar su propio trabajo de forma concreta en base a su conocimiento y en base a todo lo que han visto dentro de aula. En cuanto a este grupo de chicos, pues es importante fortalecernos con videoconferencias, correos electrónicos, clases inversas, foros virtuales, museos virtuales, bibliotecas virtuales, chat académicos y páginas web que nos permitan dar una buena estructura dentro de nuestra aula virtual, misma que permita brindar un acompañamiento significativo dentro del aula de clases. Ahora, ¿cuáles son mis estrategias de trabajo dentro de este proceso? Primeramente, yo tengo que familiarizar a mis estudiantes a que este proceso de enseñanza en línea es tan significativo e importante como estar dentro de una infraestructura, de que ellos se den cuenta de que pueden generar varias situaciones importantes dentro de este proceso y que sobre todo ellos se den cuenta que nuestra formación va a ir más allá de lo previsto, que nuestra formación requiere que ellos se involucren al 100% dentro de este proceso educativo. Es por ello que deben darse cuenta de que la plataforma virtual, que el proceso de enseñanza virtual no es un enemigo, sino más bien un aliado para que ellos puedan implementar sus conocimientos. Del mismo modo, la comunicación debe ser asertiva,
puntual, clara y específica, porque caso contrario, pues no podemos resaltar sus aspectos comunicativos dentro del proceso. Debemos recordar la interactividad que les permite conectarse con varios puntos y estrategias puntuales dentro del proceso académico y la generación de proyectos. Es importante que estos proyectos sean centrados y puntualizados a la necesidad que cada uno de ellos requiere. Entonces, para hacer un proceso dentro de nuestro nivel secundario, recordar herramientas, estrategias, metodologías, todo lo que sea innovador para poder trabajar con ellos. ¿De qué manera? Familiarizándolos con el proceso de enseñanza en línea, fortaleciendo la comunicación, fortaleciendo la interactividad y generando proyectos que capten su atención. Pienso yo que haciendo estos procesos de acompañamiento en aula se genera un ambiente de estabilidad al 100% dentro del campo educativo que nos va a permitir continuar con un proceso de formación netamente garantizado para cada uno de ellos y de esa manera pues ser más representativo dentro de su nivel de estudio. Yo considero también importante que la parte evaluativa que nosotros realicemos como docentes no la debemos descartar para que ésta haga parte de nuestro fortalecimiento en bien de estos estudiantes. Pienso yo que estas son las pautas a considerar dentro de un acompañamiento pedagógico dentro de aula, pues igual estoy presta a cualquier pregunta como para que ustedes me puedan indicar qué parte de pronto debe ser más, tendrá más refuerzo dentro de lo que se les explicó, o de pronto qué es lo que nosotros debemos ir indagando en este proceso como para dar estabilidad al 100%. La idea es que podamos acompañar al 100% a nuestros estudiantes y que de esa manera pues ellos se sientan parte integrativa dentro de todo lo que hemos generado, ¿no? Entonces, recordarles pues que este Congreso de Educación Virtual pues netamente quiere demostrarles todos los retos que hemos venido enfrentando, cómo hemos venido creciendo a nivel personal, a nivel profesional y que de alguna manera pues logremos estos hechos significativos para cada uno de nuestros estudiantes. De mi parte pues agradecida con cada uno de ustedes y realmente decirles que es bueno compartir y que de esa manera pues podamos seguir fortaleciendo todos los aspectos dentro de nuestro proceso. Entonces, gracias por este tiempo, por haber compartido conmigo, pues esperemos seguir con este tipo de contactos y de formaciones que nos permitan crecer en todos los ámbitos. Gracias, se despide María Fernanda Arce con un grato saludo desde Zaruma, una de las partes más lindas que tiene la provincia del Oro, esperando vernos personalmente en cualquier momento. Gracias.